¿Alguna vez has sentido que mientras más ayudas, más desapareces? Que a medida que te entregas vas perdiendo el contorno de tu propio nombre hasta quedar solo la sombra de quien fuiste. ¿Por qué el silencio de alguien bondadoso puede ser más cruel que el grito de un tirano? ¿Y si la mayor venganza no fuera un acto, sino una ausencia? ¿Y si la justicia más oscura fuera simplemente dejar de estar disponible? Hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Gustav Jung. Hay una herida que no aparece en los exámenes médicos, pero que agota el cuerpo y destroza el alma. Nace lentamente en los gestos cotidianos de quien aprende, desde temprano, que amar es sacrificarse, que cuidar es desaparecer, que ayudar es silenciar el propio dolor. Esa herida tiene nombre: ser un empático en un mundo que chupa la energía emocional como si fuera oxígeno. Tú ya estuviste ahí, en la posición de escucha, mientras todos gritaban pidiendo auxilio, en la función de consuelo mientras nadie notaba tu colapso silencioso, en la piel de quien siente demasiado y por eso fue elegido, inconscientemente, para cargar el peso que los demás no soportan. Pero la cuenta llega, siempre llega, sucede en una noche cualquiera, estás acostado pero algo dentro de ti no duerme. Ya no es tristeza, es un agotamiento antiguo, viscoso, que no se quita con descanso. Es un grito que no sale, una verdad que evitaste por demasiado tiempo. Te convertiste en función, no en persona. Carl Jung llamaba a esto contención psíquica. Te convertiste en el recipiente donde los otros vierten sus sombras, miedos, rabias, frustraciones. Y no fue por casualidad, fue porque lo permitiste. Fue porque, como tantos de nosotros, confundiste empatía con obligación, compasión con servidumbre, amor con abandono propio. Pero llega un punto en que el alma deja de aceptar trueques, dejas de justificar, dejas de correr detrás y, lo más devastador, dejas de estar disponible. Es entonces cuando empieza lo que Jung entendía como el verdadero proceso de individuación. Comienzas a separarte de lo que los demás proyectaron en ti. Recolectas tus fronteras, retiras el campo magnético que sostenía los lazos y entonces sucede algo mágico y aterrador. El mundo entra en pánico. Las personas que te usaban sin saberlo ahora te acusan. Dicen que te volviste frío, distante, raro, pero la verdad es otra. Finalmente te volviste tú. Este video no trata de venganza en el sentido vulgar. Trata de la ruptura más profunda de todas, la liberación silenciosa. Trata de ese instante en que te percatas de que, para seguir existiendo, necesitas desaparecer de la vida de quien te consume. Vamos juntos a explorar lo que Jung descubrió sobre el empático, sobre la retirada de los afectos, sobre el colapso de las funciones, sobre la sombra que se esconde en el altruismo, y sobre todo sobre lo que ocurre cuando dejas de ser la anestesia de los demás y empiezas a ser tu propio antídoto. Este viaje no te va a confortar, te va a revelar, y revelar muchas veces duele más que esconder, pero ya has escondido demasiado, ¿no es así? La tragedia del empata no comienza con el abandono del otro, sino con el propio abandono de sí mismo. Lentamente, sin darse cuenta, firma un contrato que nunca leyó. Un acuerdo silencioso, no verbal, en el que entrega su alma en cuotas mensuales a cambio de una ilusión. Ser amado por lo que ofrece y no por lo que es. Jung llamaba a esto proyección inconsciente. Pero aquí la proyección no es un gesto eventual, se convierte en un modo de existir. El empata ya no es alguien con sentimientos propios, con deseos propios, con cansancios legítimos. Se vuelve un espejo, un depósito emocional, un contenedor. Y lo más trágico, acepta eso como si fuera amor. ¿Has notado cómo ciertas relaciones funcionan como engranajes perfectos de dependencia psíquica? El empata ofrece comprensión incondicional, paciencia infinita, presencia constante. A cambio recibe aceptación condicionada al mantenimiento de ese papel. Si se atreve a frustrarse, a retroceder, a decir no, el contrato se quiebra. Y el otro, sin entender por qué la máquina se detuvo, acusa: cambiaste. Pero no cambió, solo se cansó de funcionar. Carl Jung señaló esto con una precisión desconcertante. La adaptación unilateral no es crecimiento, es alienación. La máscara que usamos para agradar termina sofocando la voz del alma. Y aquí aparece la herida más profunda. El empata no solo es utilizado, él mismo se utiliza.
Acepta este intercambio desigual porque en algún lugar muy antiguo dentro de él existe una creencia distorsionada pero poderosa de que su presencia solo vale si es útil, que el amor se conquista con esfuerzo, que la acogida se paga con sacrificio, que ser necesario es lo más cercano que llegará a estar de ser amado. Este tipo de vínculo no es relacional, es funcional. El empata se convierte en lo que el otro necesita para mantenerse inconsciente. Evita los conflictos, regula los humores, anticipa necesidades. Pero ¿quién regula al empata? ¿Quién acoge su dolor silencioso cuando se derrumba a las 3 de la mañana, ahogado por la responsabilidad emocional que nunca pidió, pero asumió como destino? Es aquí donde la sombra empieza a susurrar. Jung decía que la sombra no es solo lo que reprimimos, sino también todo aquello que dejamos de vivir para ser aceptados. Y el empata en este contrato no solo reprime la ira, el cansancio, la frustración, reprime su propia existencia. ¿Cuántas veces sentiste culpa solo por necesitar descanso? ¿Cuántas veces pensaste que era egoísta decir, hoy no puedo? ¿Cuántas veces confundiste ser bueno con ser sumiso? Es en este teatro de buenas intenciones donde el empata, día tras día, va perdiendo su integridad. Y el otro, a veces inconsciente, otras veces cruel, se aprovecha. Pero aquí no hay un villano evidente. Eso es lo más perturbador. Es la pasividad, el afecto tibio, el intercambio de elogios que encubre la prisión psíquica. Jung observaba que la verdadera libertad comienza cuando nos damos cuenta de que estamos viviendo el papel que otros escribieron para nosotros. Y esa percepción casi siempre llega acompañada de angustia, de enojo, de un vacío tan profundo que solo el silencio puede llenar. Este contrato invisible se mantiene no con palabras, sino con silencios, silencios que gritan, sé útil o desaparece, silencios que dicen, no compliques, no reclames, no necesites, silencios que asfixian, pero llega un momento y reconocerás ese instante en el que algo dentro del empata se rompe, no con explosión, con ausencia, empiezas a retirarse, a bajar el volumen, a observar y por primera vez a preguntarse, ¿quién soy yo cuando no estoy cuidando de nadie? Esa pregunta es un portal. Por ahí comienza la verdadera individuación, el proceso de volverse quien uno es y no quien el mundo pidió que fueras. Y es exactamente aquí donde comienza la venganza silenciosa. Ahora hay algo que necesitas entender. El enemigo más peligroso no está afuera, está en tu mente. Ese impulso que te hace explotar, esa ansiedad que te paraliza, ese apego emocional que te debilita por dentro. Todo eso sigue un patrón, y mientras no reestructures el modelo mental que lo provoca, todo se repetirá una y otra vez. Pero existe una forma de cambiar esa base, con lógica fría, conciencia estratégica y ejercicios de reentrenamiento emocional. Grabamos un video mostrando cómo aplicar ese método de forma práctica. Puedes verlo ahora mismo. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. No es el grito, no es el arrebato, no es el escándalo, es el silencio. Lo que hiere de verdad no es la rabia, sino la ausencia de explicación. El silencio del empático es un luto sin velorio. Es como entrar en una casa donde antes había calor y ahora todo resuena vacío. ¿Has estado en ese lugar? El lugar donde siempre fuiste el puerto seguro de alguien, y de repente te das cuenta de que ese puerto se volvió prisión, y que para salvarte necesitas salir, pero salir en silencio, sin justificación, sin dramatización, sin escena final. Ese tipo de retirada no es fuga, es lucidez. Es cuando el empático entiende, muchas veces demasiado tarde, que ninguna explicación es suficiente para quien solo escuchaba lo que quería, y que la explicación más poderosa es la ausencia. Carl Jung llamaba a esto retirada de la participación mística, el momento en que dejas de fundirte inconscientemente con los demás, dejas de absorber, de compensar, de suavizar, dejas de ser la tela emocional que amortigua las caídas de quien nunca aprendió a caminar por sí mismo. Y cuando te vas, el suelo desaparece. Por eso el silencio del empático grita, porque obliga al otro a escuchar lo que estuvo callado por demasiado tiempo, la dependencia, la negligencia, la cobardía emocional, la dura verdad de que tal vez nunca hubo amor, solo conveniencia. Quien siempre contó con tu presencia como algo garantizado siente el silencio como una pérdida insoportable, pero no es nostalgia por ti, es abstinencia del confort que les dabas.
Y lo más cruel, no lo perciben, creen que los traicionaste, que te volviste alguien amargo, frío, indiferente, pero no, solo dejaste de ofrecerte como anestesia. El silencio del empático expone el desequilibrio, la simetría frágil, cuánto dependía la relación de un solo lado cediendo, cediendo, cediendo. ¿Has notado cómo algunas personas solo perciben tu valor cuando desapareces? Es porque en el fondo no sabían cuánto hacías. Emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Estabas ahí sosteniendo todo, invisiblemente, silenciosamente, y ahora que te retiras, el peso de la estructura se derrumba. Jung decía, a aquello a lo que resistes, persiste, pero aquello que ignoras, se debilita. Cuando el empático deja de resistir, de argumentar, de intentar hacer que funcione, el ciclo de dominación emocional comienza a desmoronarse, no por agresión, sino por inanición. Ya no estás alimentando el sistema, y aquí está la paradoja más perturbadora. Cuanto más silencioso se vuelve el empático, más ruido provoca en el alma del otro. No es venganza, es espejo, un espejo que refleja la verdad. No te dejé, solo dejé de abandonarme por ti. Algunas personas no soportan ese reflejo. Necesitan creer que el problema fuiste tú, que enloqueciste, que te volviste egoísta, porque reconocer la verdad exigiría revisar toda la narrativa que se contaron a sí mismas. Pero otras, en silencio, comienzan a despertar, sienten el impacto, enfrentan el vacío dejado por tu retirada, y quizá, solo quizá, inicien el proceso de crecer. Ese es el poder del silencio. No convence, revela, no discute, desarma, no necesita probar nada, porque él por sí mismo es la prueba del cansancio. El empático que calla está diciendo, ya expliqué demasiado, ya fui más allá de lo que debía, ya me doblé hasta casi desaparecer, y ahora el silencio es el único lenguaje posible. Es en ese punto cuando muchos intentan reconquistar al empático. Empiezan a mandar mensajes, a elogiar, a disculparse, pero no te engañes, eso no siempre es arrepentimiento. A veces es solo pánico ante la pérdida de la función que cumplías. Jung advertía, donde reina el amor no hay deseo de poder, y donde predomina el poder falta amor. El silencio del empático desarma ese juego de poder, y por eso es tan insoportable para quien necesita controlar, manipular, depender. No gritaste, pero el mundo escuchó. No azotaste puertas, pero el eco de tu ausencia reverberó como un terremoto, porque cuando alguien que siempre estuvo ahí, simplemente deja de estar. La realidad se impone, y es brutal, pero también es liberadora, porque en ese silencio no te perdiste, te encontraste. No es solo una decisión, es un agotamiento que llega al alma, un momento en el que la persona ya no puede fingir que todo está bien, incluso cuando todos siguen pidiendo exactamente eso. La retirada del empata no es estratégica, no está planeada, es orgánica, casi biológica. Es como el cuerpo rechazando una sustancia tóxica después de años de exposición. La mente puede intentar justificar, racionalizar, pero el cuerpo, el alma, el espíritu, esos ya gritan ¡basta! Jung observó que hay un momento en el camino de la individuación en el que la energía psíquica, antes volcada hacia afuera, hacia los demás, se dirige hacia adentro, y es aquí donde todo cambia. El empata, por naturaleza, tiene un flujo emocional centrífugo, se da, se estira, se derrama, pero hay un punto en el que ese movimiento se invierte, y lo que antes era entrega se convierte en rescate, rescate de sí mismo, empiezas a escucharte. Algo que no hacías desde hace mucho tiempo, empiezas a notar que en el intento de aliviar el dolor de los demás, acumulaste dolores que ni siquiera podías nombrar. Y entonces viene la retracción energética. Dejas de decir sí automáticamente. Comienzas a pensar antes de responder. Te das pausas, negaciones, espacios, y a los ojos de quienes se acostumbraron a tenerte siempre disponible, eso suena como traición. Pero no lo es respiración. Estás, por primera vez, respirando sin culpa. Jung describió este proceso como un retorno de la libido al self. Libido aquí no en el sentido sexual, sino como energía vital. Esa energía, antes usada para sostener los afectos ajenos, empieza a ser utilizada para reconstruir las propias ruinas internas, y comienza el caos.
porque cuando el empata recoge su alma, el sistema que sostenía empieza a colapsar. Ya no corres detrás para resolver problemas que no son tuyos, ya no haces malabares emocionales para mantener la armonía, ya no te explicas, ya no intentas demostrar tu valor, y lo más peligroso, dejas que los demás sientan el impacto de sus propias decisiones. La retirada del alma no es rabia, es madurez, y justamente por eso resulta tan perturbadora. Imagina a alguien que durante años ofreció luz en lugares oscuros, y de pronto apaga la linterna. No por venganza, sino por darse cuenta de que siempre fue el único iluminando ese espacio, y que quizá quienes estaban alrededor ni siquiera se preocupaban por quién sostenía la luz, mientras siguiera encendida. La retirada del alma revela eso, y este tipo de revelación desestructura. No son pocos los que empiezan a entrar en desesperación, intentan manipular, seducir, prometer, culpar, pero ya es tarde. El empata no salió de la habitación, salió de sí. Salió de la versión de sí mismo que aceptaba migajas a cambio de un lugar en la mesa. Jung decía, yo no soy lo que me pasó, yo soy lo que elijo llegar a ser, y aquí el empata elige, quizá por primera vez, volverse entero, aunque eso le cueste el afecto superficial de quienes solo sabían relacionarse con su versión sumisa. Este proceso, sin embargo, es todo menos romántico. Hay culpa, mucha, hay soledad, hay recaídas, porque el empata carga en sí la compulsión de ayudar. Y decir no por primera vez puede sonar como crueldad, pero Jung también advertía que la autenticidad duele. Ser verdadero contigo mismo exige el duelo de la imagen idealizada. Necesitas dejar morir al bueno, al comprensivo, al disponible, y eso rompe el corazón, pero también libera. La retirada del alma es el inicio de la reconstrucción. Empiezas a hacer preguntas que evitabas. ¿Qué me gusta? ¿Qué extraño? ¿Quién soy yo sin este papel de cuidador eterno? Y esas preguntas son peligrosas, porque abren heridas, heridas que estaban ahí, escondidas detrás del todo está bien, heridas que nunca fueron vistas porque siempre estabas ocupado sanando las de los demás. Pero ahora, finalmente, te ves. Y eso lo cambia todo. Quienes te rodeaban perciben el cambio, aunque no sepan nombrarlo. Sienten que algo esencial se escapó. E intentan rescatar, controlar, restaurar, pero no hay retorno posible. Porque el alma, una vez despierta, no vuelve a la jaula. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu dolor era el único camino posible hacia tu libertad? ¿De que la única manera de descubrir quién eres era rompiendo todo lo que te enseñaron a hacer? Pues sí. La soberanía psicológica no nace de una decisión noble, nace del agotamiento sagrado, del colapso, del momento en que ya no tienes fuerzas para sostener el teatro de la adaptación. El alma ya no soporta ser moldeada para caber en la expectativa de los demás. Y cuando eso sucede, no es bonito, es visceral, es como renacer sin anestesia. Jung llamó a este proceso individuación, pero advirtió que no se trata de volverse mejor, se trata de volverse entero, y para eso tienes que morir un poco. El empático muere en lo que lo hacía aceptable. Muere en la necesidad de aprobación, en la culpa constante, en la sensación de que solo es amado cuando está salvando a alguien, y ese duelo es brutal, porque no solo estás perdiendo a los otros, estás perdiendo al tú que existía para los otros. Las personas te llamaban bueno, confiable, iluminado, y ahora cuando empiezas a decir no, te llaman distante, frío, egoísta. Es aquí donde te das cuenta de cuánto aquel amor estaba condicionado a tu sumisión emocional. Y duele, pero hay una belleza profunda en ese dolor. Te muestra dónde termina la mentira y dónde comienza tu libertad. Jung decía que la autenticidad exige coraje para ser desagradable, y para el empático, que pasó la vida siendo el agradable, ese es un golpe profundo, porque toda su identidad fue construida sobre el afecto de los demás. La propia autoestima fue pegada con el pegamento de la utilidad, y ahora necesitas aprender a existir sin ser necesario. ¿Sabes lo que eso significa? Significa aceptar que tal vez algunas personas se alejen. Significa tolerar el vacío que queda cuando dejas de explicarte. Significa soportar el silencio incómodo entre tú y aquellos que solo te buscaban cuando necesitaban algo. Pero también significa esto. Finalmente eres libre. Libre para equivocarte, para contradecirte, para sentir enojo y no disculparte por ello, para no tener respuestas, para ser humano. Y por primera vez comienzas a experimentar algo raro.
paz que no proviene del control, sino de la totalidad. Te sientas contigo mismo, miras hacia adentro y ves heridas que evitabas desde hace años. Ves memorias de cuando aprendiste, siendo niño, que el amor se gana siendo útil. Ves el rostro de quien te manipuló con cariño, ves el miedo al rechazo, ves la desesperación por ser visto, y aún así, permaneces, no huyes, no te abandonas, te eliges. Eso es soberanía. Jung sabía que este proceso alejaría a muchas personas, porque quien se ama empieza a brillar diferente, y ese brillo incomoda a quienes solo sabían reconocerte en la sombra. Pero él también decía, la soledad no proviene de no tener personas alrededor, proviene de no poder expresar lo que es esencial para uno mismo, y es verdad. La mayor soledad del empático nunca fue estar solo, fue estar rodeado de gente y, aún así, incomprendido. La soberanía, entonces, es aceptar esa soledad como parte del proceso, no como castigo, sino como un espacio fértil. Es en ese espacio donde nacen los nuevos vínculos, con personas que te ven no como función, sino como presencia, con gente que no necesita que te sacrifiques para ser amado, con almas que caminan a tu lado y no encima. Pero hasta entonces, el empático va a doler, va a pensar que está equivocado, va a casi dar marcha atrás, va a ser tentado a retroceder, porque el llamado de la antigua identidad aún resuena. Sé útil, sé bueno, sé amable. Pero ahora ya lo sabes. Ser bueno no es abandonarte. Ser amable no es silenciarte. Y ser útil no es lo mismo que ser amado. La autenticidad, al final de cuentas, es un acto de valentía diaria. Es un voto silencioso. Me niego a seguir siendo la mitad de mí solo para ser aceptado por completo. Y cuando ese voto se firma, el empático se vuelve soberano, no por estar en control, sino por, finalmente, pertenecer a sí mismo. La venganza más oscura es la luz de quien fue empujado a la oscuridad y aún así regresó, entero, silencioso, pero ahora, brillando de una manera que ciega. La salida del empático no es un adiós dramático, es un movimiento invisible, un cambio de frecuencia. No lo ves, lo sientes. De repente aquel que siempre estuvo ahí, sosteniendo la estructura emocional del ambiente, ya no está. Y el silencio de esa ausencia es ensordecedor. Pero lo que pocos entienden es que el empático no desaparece por venganza, desaparece por sanación. Y es justamente por eso que su alejamiento duele más que cualquier pelea podría doler. Porque él no quería irse. Lo expulsaron el desdén sutil, la invisibilidad disfrazada de afecto, la constante exigencia de ser todo, menos él mismo. Carl Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino volviendo consciente la oscuridad. Y es exactamente eso lo que hace el empático cuando finalmente deja de salvar a los demás, mira hacia adentro y ve lo que siempre evitó, ve la compulsión de arreglar, la dependencia emocional disfrazada de bondad, la culpa por ponerse en primer lugar, y con valentía decide transmutar. El empático que despierta no grita, tampoco acusa, él ilumina. Pero esa luz no es gentil, ella muestra lo que el otro no quería ver, muestra cómo se aprovechó del amor ajeno, muestra cómo llamaba ayuda a lo que en realidad era explotación emocional. Y ahí es donde la verdadera venganza se revela. No se trata de herir al otro, se trata de volverse inalcanzable para quien solo sabía manipularte. Ya no respondes de la misma manera, ya no vibras en el mismo nivel, ya no estás ahí, ni física ni energéticamente. Y eso rompe pactos invisibles, porque el empático despierto ya no ofrece consuelo sin reciprocidad, ya no cede sin cuestionar, ya no carga sin antes preguntar, ¿este dolor es mío? La venganza de la luz es esto, no castiga, expone. Muestra que el juego solo funcionaba mientras no eras consciente de tu propio valor, y ahora lo sabes. Sabes que no necesitas desangrarte para ser amado. Sabes que la empatía sin límites se convierte en autoaniquilación. Sabes que la bondad sin discernimiento atrae depredadores afectivos. Ya no necesitas ser salvador, ya no necesitas ser necesario. Ahora eres, y eso basta. Jung veía el camino del empático como un pasaje arquetípico, del sanador herido al individuo soberano, aquel que aprendió a ayudar sin perderse, aquel que aprendió a sentir sin absorber, aquel que aprendió a amar sin apagarse. Ese empático, al dejar de salvar, empieza a existir. Ahora inspira en lugar de cargar, provoca,
en lugar de suavizar, crea en lugar de compensar. Y lo más hermoso, comienza a atraer un nuevo tipo de presencia. Gente que no necesita ser salvada, sino que quiere caminar a su lado, enteros, de la mano, sin cadenas. Su luz ya no sirve de faro para quien insiste en quedarse en el sótano. Es faro para quien está subiendo la escalera, para quien ya se cansó de huir de su propio dolor. Y es aquí donde sucede la mayor transformación. El empático, que antes se veía como el que entiende a todos, ahora aprende a elegirse, no con culpa, sino con reverencia, porque entiende que cada vez que se abandona para ser aceptado, apaga un poco más lo que tiene de más sagrado en sí mismo, su totalidad. La venganza de la luz es esto, no es venganza, es renacimiento, y para quien solo sabía lidiar contigo en el dolor, en la urgencia, en la dependencia, esta nueva versión tuya será insoportable, no porque sea cruel, sino porque es clara. Tu claridad revela su confusión, tu paz denuncia su caos. Tu presencia ahora selectiva muestra cuánto antes eras ilimitado, por miedo a ser rechazado, y ahora entiendes, quien se ofende con tus límites no merecía tu infinito. Esa es la venganza más poderosa de todas. Seguiste, creciste, encendiste, y ahora quien quiera acercarse tendrá que venir entero también. Al final de cuentas, la salida del empático nunca fue sobre venganza, fue sobre supervivencia, sobre dejar de disolverse en los demás para por fin condensarse en sí mismo. Durante mucho tiempo quizá confundiste amor con sacrificio. Tal vez creíste que tu presencia solo tenía valor cuando estabas apagando incendios emocionales. Quizá construiste toda una identidad alrededor de la idea de ser el fuerte, el sensible, el que siempre entiende. Pero toda identidad levantada sobre la negación de uno mismo un día se derrumba, y cuando eso sucede no es bonito, es devastador. Es como estar en ruinas, pero paradójicamente sentir alivio. Porque ahí, entre los escombros, descubres que aún existe algo intacto, tu esencia, aquello que nadie pudo usar, manipular o condicionar, aquello que siempre estuvo ahí, esperando el momento en que dejarías de traicionarte para ser aceptado. Carl Jung decía que no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. Y quizá eso es exactamente lo que tu camino representa. Entraste en la oscuridad no por elección, sino por lealtad. Lealtad a personas, historias, patrones que nunca te ofrecieron lo mismo a cambio. Pero ahora regresaste, atravesaste el valle y volviste con algo que pocos logran cargar. Conciencia, conciencia de tu valor, de tu límite, de tu dolor y sobre todo de tu libertad. Ya no necesitas justificarte por ser sensible, ya no tienes que mendigar afecto en relaciones que te exigen ser menos. Puedes simplemente existir, entero, imperfecto, auténtico, y eso por sí solo ya es un acto de revolución. Tal vez aún duela, quizá todavía haya recaídas. Puede que en días de silencio profundo sientas nostalgia, no de las personas, sino de la versión de ti que se ilusionaba siendo útil. Pero no te confundas, eso no es pérdida, es limpieza. Estás limpiando los vínculos que exigían tu alma a cambio de migajas emocionales. Y lo que queda después de esa purificación es la verdadera oportunidad de construir algo nuevo. Ya no relaciones basadas en la función, sino encuentros basados en la presencia, porque ahora sabes, ser empático no es ser mártir, ser amoroso no es ser cómplice de tu propia anulación, y ser luz no es iluminar a quien insiste en vivir en la sombra. El empático despierto no salva, inspira, se mueve, transforma, y a veces se va. No por desprecio, sino porque entiende que no se puede permanecer donde el amor exige tu destrucción. Ese es el mayor giro de todos, cuando comprendes que no te fuiste del otro, regresaste a ti. Recuerdo la primera vez que me fui en silencio. No hubo gritos, no hubo pelea, solo hubo un momento, breve pero definitivo, en que miré a la persona frente a mí y entendí. Ella no me veía, solo veía lo que yo le ofrecía, consuelo, escucha, equilibrio, y en ese instante, sin anunciarlo, me fui. No físicamente, sino energéticamente. La presencia aún estaba ahí, pero algo esencial ya se había marchado. Así descubrí que el adiós más poderoso no necesita palabras. Basta con el silencio de quien se cansó de anularse. Si quieres saber cómo otros lograron esa mente estable que nada ni nadie derrumba, haz clic ahora en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El contenido está disponible por tiempo limitado. Quizá a lo largo de este video hayas sentido algo parecido.
Quizá hayas recordado relaciones donde gritaste con gestos y nadie escuchó. Quizá hayas notado que tu bondad fue usada como una puerta giratoria. Siempre entra gente, nunca se queda nadie. Si esto te tocó, gracias. Gracias por estar aquí. Por escuchar no con el oído, sino con el alma. Por caminar por este laberinto entre sombra y lucidez conmigo. Porque sé que no es fácil. Pero también sé. No llegaste hasta aquí por casualidad. Si lo que escuchaste te dio escalofríos, bienvenido. Eso es tu inconsciente saludándote. No huyas de él. Es él quien te va a salvar de seguir siendo lo que esperan, en lugar de ser quien realmente eres. Y ahora, ese momento incómodo en que yo pido, dale like al video, comenta abajo qué te rasgó por dentro y suscríbete al canal, porque si llegaste hasta aquí es señal de que estás cansado de contenido superficial. Sí, ya sé, odias cuando alguien pide eso al final, pero véalo por el lado bueno, es menos invasivo que ese familiar que solo aparece para pedir plata o consejos. Y si te estás preguntando qué demonios va a aparecer en esos videos recomendados en la pantalla, pues yo tampoco lo sé con certeza, pero te puedo garantizar una cosa. Fueron hechos para incomodar, para abrir heridas, o quizá para empezar a curarlas. No hagas clic, si estás demasiado cómodo, pero si estás inquieto, si sientes que hay algo dentro de ti pidiendo ser visto, leído, escuchado, entonces ve, y mira qué pasa cuando dejas de huir de ti mismo. Nos vemos ahí, o dentro de ti, que a veces es el mismo lugar.